es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Esta noche, qué bendición estar glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orarle, mis hermanos, por un momento más. Les invito a que se coloquen sobre sus pies. Vamos a orarle a nuestro Dios, Padre poderoso. Te damos gracias en esta noche en la cual nos encontramos reunidos para darte adoración, darte exaltación y también, Señor, sentarnos a la mesa a escuchar tu palabra, sentarnos, Dios mío, Señor, a escuchar la poderosa palabra tuya, Señor, que es de edificación, exhortación y también de consuelo para nuestra vida, Señor. Síguenos guiando y ayudando a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es lumbrera, es luz a nuestro camino, Señor. Gracias te damos en esta noche. Háblanos conforme sea tu voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios me les bendiga en esta noche de miércoles, en el cual nos encontramos reunidos para bendecir el nombre del Señor y también escuchar su palabra, escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Damos la bienvenida también a los amigos que nos ven a través de este canal de internet, una bendición grande. Gloria al Señor, les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra en el Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el 5 hasta el 11, gloria a Dios, el cual nos habla de un acontecimiento que se conoce como la pesca milagrosa. La pesca milagrosa, San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a estarlo leyendo, vamos a leerlo todos. Gloria al Señor, la palabra nos edifica y tiene aquí un título que dice los primeros discípulos. El Señor está llamando a todos aquellos que quieran servirle, a todos aquellos que quieran ser edificados a través de su palabra. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5:1 dice la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Dice, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a sus compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Dejaron todo, termina diciendo, y siguieron a Jesús. Vamos a estar predicando y vamos a estar estudiando este pasaje bíblico sobre la pesca milagrosa. Tal vez lo hemos escuchado y hemos escuchado el tema
la enseñanza, o la hemos leído acerca de la pesca milagrosa, que también la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, pero donde más se especifica acerca de la pesca milagrosa es en este capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, y nos dice que Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea. También hay otra, en los evangelios podemos encontrar que dice que el Señor se encontraba cerca al lago de Genesaret, que viene siendo lo mismo, lago de Genesaret o el mar de Galilea. El lago Genesaret es en griego, la palabra en griego, se conoce en griego como el lago de Genesaret, es el mismo mar de Galilea. Dice que grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. La versión Reina Valera dice que había un gentío que quería escuchar la palabra de Dios. Y entonces, cuando entramos en contexto, dice que había un gentío que estaba, o que habían grandes multitudes esperando escuchar la palabra de Dios. Esto el Señor, esto se desarrolla en el primer año del ministerio del Señor Jesucristo. O sea que ya se estaba dando a conocer. No era la primera vez que él salía o que se encontraba a la orilla del mar predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ya había gente que lo estaba esperando. O sea, ya se estaba dando a conocer, ya era conocido en ese lugar del mar de Galilea, y la gente lo estaba esperando para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice también que en estos tiempos el Señor daría un hambre por escuchar la palabra de Dios. O sea que en estos tiempos y en los últimos tiempos el Señor colocaría el sentir de las personas, de todas las personas, de escuchar la palabra de Dios, que es muy diferente el que quiera escucharla a alguien que también quiera escucharla, pero por diferentes situaciones o por, diferentes causas. Aunque quisiera escucharla, no escucha la palabra de Dios por un trabajo, por perder amistades, por compromisos, por la familia. Pero el Señor coloca ese sentir de escuchar la palabra de Dios. Y entonces el Señor, ¿qué sucede acá? El Señor ve dos barcas, y entonces se sube a una de ellas, que era la barca de Simón, llamado también Pedro. Acá inicialmente se conoce como Simón, pero estamos hablando de Pedro. Pedro, quien fue el primer pastor de la iglesia cristiana, el cual el Señor, lo hemos compartido en otras ocasiones, el Señor le dice que le entrega las llaves del reino, y que esa palabra, le entrega las llaves del reino, se ha malinterpretado o también se ha enseñado de una forma errónea, en el cual muchas personas creen que es que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y el que está en la puerta del cielo y el que deja entrar o no deja entrar. No tiene nada que ver con eso. Pedro fue quien predicó el primer mensaje después de que el Señor Jesucristo subió al cielo. Pedro fue el primero que predicó la palabra, y de esa forma se cumple lo que el Señor le dijo, en el cual le daría las llaves del reino. Y Pedro está abriendo el reino, Pedro está predicando la palabra del Señor por primera vez, predicando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Le está predicando a los judíos. Y entonces, cuando el Señor ve las barcas, se va a una de ellas, se sube. ¿Para qué? Como para quedar un poquito más alto, creo yo, para poder desde un lugar un poco más alto hablarle a las multitudes que lo querían o lo están esperando para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra, para escuchar la predicación, el mensaje del Maestro. Y entonces Jesús se sube, pero le pide un favor a Pedro y le dice: Pedro, retíreme la barca un poco hacia el mar, y desde acá voy a estar predicando la palabra. Y Pedro, ¿qué hace? Pedro obedece, corre un poco la barca, aunque ellos estaban un poquito también ocupados. ¿Qué estaban haciendo? Estaban lavando las redes, estaban tal vez haciéndole aseo a las barcas, a las dos barcas,
arreglando las redes, limpiándolas. ¿Por qué? Porque habían estado, según lo que hemos acabado de leer, habían estado trabajando toda la noche. Habían estado pescando toda la noche. Pero Pedro, ¿qué hace? A pesar tal vez de que habían estado toda esa noche tratando de pescar, cansados, tal vez desanimados, tal vez triste o frustrado, porque si una persona sale a trabajar, pues es con el objetivo de ganarse un salario, de todo, de llevar. A Pedro tal vez lo estaban esperando en su casa para que llevara todo lo que se necesitaba, pero Pedro estaba frustrado. Pero a pesar de eso, el Señor le pide un favor, el Señor le habla y Pedro escucha y Pedro obedece y ayuda al Señor para que el Señor predique la palabra de Dios. Viendo el contexto y viendo la historia, no era la primera vez que Pedro se encontraba con el Señor Jesucristo, no era la primera vez, tal vez era la tercera vez que el Señor le hablaba. El Señor lo estaba tocando, le estaba hablando, y en esta ocasión el Señor conocía la situación por la cual estaba pasando Pedro y también sus compañeros, los hijos de Zebedeo, y porque estaban varios haciendo o tratando de pescar aquella noche. Sin embargo, el Señor predica la palabra, el Señor enseña la palabra. Pedro está escuchando, tal vez pensando, tal vez un poco desconcentrado por lo que había pasado la noche anterior, pero Pedro obedece la voz de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor sea predicada. Para que la palabra del Señor sea predicada y la multitud que está ahí al frente escuche la palabra de Dios. O sea, Pedro se dejó usar, Pedro fue obediente, se dispuso, a pesar de la situación por la cual estaba pasando, dispuso su vida, pero también dispuso sus recursos y dispuso su barca para que el Señor la usara, para que el Señor entrara a su barca. Así que lo que podemos ver es, como primer punto, y aquí sobre lo que estamos enseñando, estoy predicando, la barca de Pedro. La barca de Pedro. El Señor da el mensaje, como dije hace un momento, predica la palabra, porque para el Señor eso es lo más importante, que la palabra del Señor sea conocida, para que todos aquellos que estaban ahí al frente, teniendo ese deseo de escuchar la palabra de Dios, escuchen la palabra, porque la palabra transforma, porque la palabra cambia y porque la palabra trae sanidad, pero también trae lo más importante, la salvación de nuestras vidas. El Señor estaba interesado por la salvación de todas aquellas almas que lo estaban escuchando. Tal vez Pedro estaba interesado en algo diferente por lo que había sucedido, el tratar de pescar. Pero sin embargo ayudó, sin embargo colaboró, sin embargo estuvo atento a la voz del maestro. El Señor habló, el Señor predicó, el Señor, estoy seguro que esa palabra transformó, cambió, trajo sanidad sobre las vidas de las personas que estaban ahí. Y es que hay muchas situaciones que se presentaron, pero que la palabra del Señor no registra. La palabra del Señor dice, registra, trae como registro y dice, hubieron muchas sanidades y muchos fueron sanos y muchas sanidades no quedaron escritas. Entonces, porque la palabra del Señor transforma, porque la palabra del Señor cambia, porque la palabra del Señor renueva, porque la palabra del Señor trae salvación, trae libertad. Conoceréis la verdad, dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra nos hace libres. La palabra nos quita la ceguera de los ojos y podemos ver y podemos conocer y podemos discernir y podemos saber muchas cosas que no sabíamos, pero que a través del mensaje y de la palabra, que es la verdad, nos trae esa bendición que es poder ser libres y poder nosotros saber qué es lo que nos conviene, que la palabra del Señor nos conviene, que la palabra del Señor
trae libertad, trae bendición, trae sanidad, trae restauración, trae todo, trae progreso, trae paz, trae gozo, trae toda la bendición en el cual nosotros estamos necesitando, trae prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, acá dice, y estuve meditando en estos días sobre este versículo, en el cual dice, y todos los que concentran en ti sus pensamientos, tú guardarás en perfecta paz. Y esa paz me habla de prosperidad. Tú guardarás en prosperidad a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y cuando hablo de prosperidad es que nosotros tengamos la bendición. ¿Qué más prosperidad que tener la paz? ¿Qué más prosperidad que tener la salud? Que tener la bendición de la palabra del Señor en nosotros, en nuestras vidas, y que nosotros seamos esas barcas. Porque aquí lo que nos está diciendo la palabra es que el Señor usó la barca de Pedro. Usó la vida, Pedro se dejó usar a través de su barca, puso esa barca al servicio del Señor, y que el Señor use nuestras vidas, porque nosotros somos las barcas del Señor, en el cual el Señor quiere hablar. El Señor está en nosotros, está en nuestra barca, y el Señor quiere hablar a otras personas a través de nosotros, para que las multitudes escuchen la palabra de Dios, para que otras personas que nos rodean, familiares, amigos o desconocidos, escuchen la palabra de Dios a través de nosotros, para que el Señor use nuestras barcas. Y por eso debemos nosotros limpiar nuestras vidas, así como Pedro y sus compañeros estaban limpiando sus barcas y estaban limpiando sus redes. Nosotros limpiemos nuestras vidas, limpiemos nuestros cuerpos, para que el Señor nos use. ¿Por qué? Porque el Señor le va a hablar a otras personas. A esas otras personas el Señor no se les va a aparecer y les va a hablar. El Señor les va a hablar es a través de barcas, a través de nosotros, a través de personas que se dispongan, y que nosotros le digamos al Señor, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida para bendecir a otros, para que otros sean salvos, para que otros sean libres, para que otros sean sanos, sean sanos. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. ¿A través de quién? De nosotros, los instrumentos en las manos del Señor. Y debemos decirle, Señor, haznos instrumentos de poder en sus manos. Pero debemos nosotros limpiar, estar limpios, estar listos para cuando el Señor quiera usar nuestras vidas, y nosotros tener esa disposición de servirle y de obedecer a la palabra de Dios. Pedro se dispuso. Pedro dispuso su vida. Pedro dispuso su barca para que Jesús la usara. Y Pedro, ¿qué obtenió como recompensa? La bendición. La bendición que el Señor tenía para Pedro. Resulta que Pedro, el Señor, después de que predica la palabra, le dice a Pedro, Pedro, ahora entre un poco más profundo. La otra versión dice, boga mar adentro. Esta versión dice, bueno, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y entonces cuando Pedro escucha estas palabras, yo creo que diría Pedro, pero bueno, no diría. Pedro le dice al Señor, Señor, hemos estado trabajando toda la noche. Y esa palabra trabajando, como diciendo, nos esforzamos, estuvimos trabajando toda la noche. ¿Por qué en la noche? Bueno, más que Pedro lo sabía, era un hombre pescador de profesión, profesional en la pesca, y ellos iban a pescar de noche porque era el momento propicio. Y yo creo que Pedro pensaría y diría, pero si no pescamos nada anoche, mucho menos ahora de día. Y Pedro pudo haber pensado muchas cosas, como diciendo, pudo haber pensado y haber dicho, bueno, el maestro predica la palabra, enseña, una bendición esa palabra, me tocó. Pero el maestro sabe y debe saber es predicar, enseñar. Y él, como en la enseñanza y como maestro, lo hace muy bien.
pero aquí el pescador soy yo, el que tiene el conocimiento. Y tal vez pensó y le pasaron muchos pensamientos por su mente en esos minutos, en esos segundos, como diciendo, pero ¿cómo me va a decir el maestro o este hombre cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo pescar? Tal vez nunca lo he visto pescando para que me dé un consejo. Sin embargo, Pedro dice, maestro, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero sin embargo, Pedro le dice, en tu nombre echaré la red. Obedeceré a tu palabra, obedezco a lo que me dice. Voy a hacerlo, voy a obedecer. A veces tocamos otros temas también acerca de la vida de Pedro y decimos, pero es que Pedro negó al Señor. Pero es que Pedro lo negó 3 veces. Y hablamos de otros temas que sucedieron y que todo lo que quedó escrito en la palabra dice que fue y quedó escrito como enseñanza para nosotros. Pero aquí en este caso ya no vamos a hablar de que Pedro lo negó, sino que esto es uno de los pasajes bíblicos en el cual nos deja una enseñanza tremenda y también a través de Pedro. Y Pedro, en un momento especial de lucidez, de fe, de confianza en el Señor, le dice, Señor, en tu nombre echaré la red. No sé qué pueda pasar, no sé qué será lo que quieres conmigo, pero en tu nombre echaré la red. Primero que todo, hay un pasaje bíblico cuando el Señor le dice, cuando el Señor, hablando de este tema, el Señor le dice, boga mar adentro, entren un poco más al mar. Y esto me habla de no quedarnos nosotros como cristianos en la orilla, en el conocimiento básico, sino profundizar, caminar, porque el Señor tiene tiene muchas cosas y tiene mejores cosas cada día para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Recordemos en Josué capítulo 3 versículo 13 nos habla y dice que el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por Josué y entonces el pueblo iba a pasar el río Jordán y entonces aquí en capítulo 3 versículo 13 lo podemos ver, pero lo cuento así rápidamente. Dice que el Señor le dio la orden a Josué para que le dijera a los sacerdotes que cuando los sacerdotes empezaran a avanzar a la orilla del Jordán y empezaran a avanzar y sus pies empezaran a tocar el agua y empezaran ellos a caminar hacia el frente, o sea, a profundizar, en ese momento las aguas del río se iban a abrir. De lo contrario no sucedía nada. O sea, si ellos se quedaran ahí en la orilla del río o antes de tocar el agua, no iba a suceder nada. Ellos tenían que avanzar, ellos tenían que bogar entrar un poco más al río o al mar, para que el mar se abriera, para poder ver el milagro. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que le conozcamos más, que nosotros nos adentremos, que nosotros profundicemos más en Él, para poder conocer, para poder saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros, cuáles son las bendiciones del Señor para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Pedro, el Señor le permite ver un milagro. Y cuando dice que lanzaron las redes fueron prácticamente, el Señor había reunido todos los peces en un solo lugar y los tenía ahí listos para que Pedro y sus amigos, sus compañeros Pedro en ese momento pudiera tener esa pesca tan abundante que podemos hablar y podemos decir que era la recompensa de Pedro. ¿La recompensa de qué? De servirle al Señor, de colocar al Señor su vida, su servicio, sus recursos, su barca, para que el Señor la usara. Y entonces después de eso fue que vino la recompensa. El Señor no le da primero, o sea, no fue todo lo contrario, primero la recompensa, primero la pesca milagrosa y después, Pedro, ahora ayúdeme a correr la barca que voy a predicar.
Y entonces, ¿por qué? Porque Pedro en ese momento lo pudo haber pensado, tras de que no pesqué nada anoche, perdimos toda la noche, me siento frustrado, me siento fracasado, como en algún momento de nuestra vida podemos pensarlo. Y decir, bueno, pasó este año, no se hizo nada, pasó este año, me siento frustrado, me siento cansado, me siento fracasado, me siento triste, pero tan raro si es que yo sirvo al Señor, si yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo oro y pensamos cosas y decimos, pero ¿qué será lo que está pasando? ¿Pero por qué será? ¿O será que el Señor no usa mi vida o no quiere usar mi vida? ¿O cómo está mi vida? ¿O será que es que no estoy siendo obediente a la voz de Dios? ¿O qué es lo que el Señor quiere conmigo? ¿Cuál es el propósito del Señor en mi vida? El Señor tenía un propósito y el propósito no era de que Pedro viera el milagro. El propósito era de que el Señor quería discipularlo, para hacer de Pedro lo que después vemos que hizo, como el llamado que le hizo y como apóstol que fue, o fue uno de los 12 apóstoles. Había un propósito. O sea que esto que ocurre del milagro, ¿qué fue? El milagro fue un medio para llevar a Pedro a ese llamado. Y cuando Pedro ve todo lo que sucedió, y no solamente Pedro, sino dice que Pedro le hace señas a los compañeros de la otra barca para que acerquen la barca y llenen del resto de peces. Dice que las barcas, primero las redes se rompían y después las barcas parecía que se hundían. ¿De qué? De tanta bendición, parecía que se hundían, pero no se hundieron. O sea que prácticamente eso me habla de que todas las dos barcas quedaron repletas de peces. Y parecía que se fueran a hundir, pero ahí estaba la bendición. Porque cuando la bendición viene de parte de Dios, no se pierde, sino que es la bendición de Dios. O sea que pareciera que algo va a suceder, pero algo sucedió y es que estaban repletas de peces. Era la bendición del Señor y estaban ahí las barcas. Y entonces entró un temor en ellos, en Pedro y sus compañeros, por lo que habían visto y por lo que había sucedido. Y por eso el Señor Jesucristo tiene que decirle a Pedro: Pedro, no temas. Se sentía temeroso, Pedro se sentía pecador. Pedro empezó a entender, a través de este milagro empezó a entender muchas cosas que no entendía. Empezó sus pensamientos a ser más claros, porque tal vez él en su mente se cuestionaba muchas cosas. Y analizaba al Señor y analizaba cada palabra y de pronto si había tenido otros encuentros, porque según lo que puedo ver, fue el tercer encuentro que tuvo el Señor con Pedro. Y Pedro no daba ese paso, pero en este momento y bajo este milagro, Pedro da el paso. Y Pedro se bota de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro pescador, y Pedro dice: soy un hombre pecador, y se arrodilla, y se está arrodillando ante Dios, ante Jesucristo, ante nuestro Salvador, ante nuestro Redentor. El Señor nunca le dice: no, Pedro, no, ¿cómo se va a arrodillar? Pedro adora al Señor, le da gracias, y Pedro reconoce su condición. Y el Señor le dice: no tengas temor, Pedro, ahora serás pescador de hombres, ahora me servirás, ahora me seguirás y vas a entender y te voy a discipular para que conozca cuál es el propósito que tengo en su vida. Gloria al Señor, el propósito que tenía Jesucristo con Pedro. Y quiero hacer énfasis en algo, y es cuando Pedro le dice: en tu nombre echaré la red, en el nombre del Señor. Así que Pedro echó la red en el nombre del Señor. Y nosotros también debemos, a través de la palabra del Señor, y hoy lo voy a hacer a través de este capítulo o de este pasaje bíblico,
Pero así como lo acabamos de leer, nosotros podemos darle esa aplicación de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a alguna situación en nuestra vida, darle esa aplicación y nosotros también poderle decir al Señor: Señor, en tu nombre echaré la red. Porque es que Pedro, el Señor le da la bendición a Pedro. Y yo hablé hace un momento y dije que Pedro prestó su barca y que nosotros representamos esas barcas que el Señor quiere usar nuestras vidas. O sea que en la medida que nos disponemos y que le obedecemos y que reconocemos al Señor, su señorío, y le servimos, esa bendición es para nosotros. Esa bendición es para su pueblo. O sea que el Señor quiere bendecirnos. O sea que el Señor quiere llenar nuestras barcas con la abundancia, con la bendición, con la paz, con la sanidad, con lo que estamos necesitando. Y entonces vuelvo y digo, Pedro le dijo: Señor, en tu nombre echaré la red. Y vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23. Para darle una aplicación y cómo nosotros, a través de la palabra del Señor, en cualquier situación, en cualquier momento, en una oración, que el Señor nos dirija y nosotros podemos tomar un versículo y decir: Señor, de acuerdo a esta palabra. Porque lo que le está diciendo Pedro es: Señor, en tu palabra voy a caminar. Señor, en tu promesa voy a echar la red. Señor, en tu promesa voy a caminar en fe. Y entonces Marcos 11, 22 y 23 me habla y me dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y dice el 24: les digo, ustedes pueden orar de cualquier cosa, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Y entonces nosotros en determinado momento, en una oración, alguna situación que esté pasando en nuestra vida, cualquiera sea la situación, podemos decirle: Señor, y tomar un versículo y tomar una promesa y poderle decir: Señor, como dice en Marcos 11, 22, 23, 24, todo lo que pediremos en oración creyendo lo recibiremos. Señor, en tu palabra voy a echar esa red. En tu palabra voy a recoger la bendición. En tu palabra se van a abrir puertas, porque lo creo, porque es tu promesa, porque estas palabras nos las dejó para nosotros, para que nosotros las declaráramos estas promesas. Señor, en tu nombre pondré y confiaré en tu palabra. Señor, en tu nombre creeré. Señor, en tu nombre se irá todo temor, se irá toda inestabilidad. Señor, en tu nombre. Y lo colocamos todo en el nombre del Señor. Señor, en tu nombre avanzaré. Señor, en tu nombre seguiré avanzando. En tu nombre todo temor, todo miedo al fracaso, todo miedo al próximo año, porque hay gente que le tiene miedo a lo que vendrá, a lo próximo, al futuro. Hay gente que dice, ya se está quejando, ya a partir de estos últimos meses del año se empieza a quejar en el sentido de decir: ¿y qué será el próximo año? ¿Y qué será de mi vida? ¿Y qué será de mi trabajo? ¿Y qué será de mi salud? ¿Y qué será de mi familia? ¿Y qué será de mis hijos? Y todo es un qué será, porque va a haber un cambio, porque se va a terminar un periodo de tiempo, y entonces dirá: ¿y el próximo año qué será? Y siempre preguntan lo mismo y siempre es el mismo temor, pero nosotros podemos decir confiadamente: en tu nombre, Señor, creeré a tu palabra, creeré a tus promesas, creeré a lo que tienes para mí. Si nosotros vemos los milagros del Señor, la palabra del Señor registra muchos milagros, pero hay principalmente en los evangelios, en el Nuevo Testamento, 33 milagros que el Señor, o que quedaron documentados. Como dije hace un momento, hay muchos más. Dice que
que el Señor hizo muchos milagros que no quedaron registrados, pero aquí registran 33 milagros, en el cual hay algunos de multiplicación. Multiplicó los panes, los peces, vista a los ciegos, oído a los sordos. Pero en este caso no multiplicó, sino en este caso se llevó todos los peces hacia un solo lugar. O sea, lo que estaba necesitando Pedro, el Señor hizo ese milagro. Y así como lo que nosotros estemos necesitando, el Señor hará ese milagro a nuestro favor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es que a veces decimos, pero es que eso fue en esa época. Pero es que eso fue que el Señor, el paralítico de Betesda, claro, el Señor le llegó ahí y habló directamente con él. Y a los leprosos les salió al camino. Pero es que en cualquier situación, o sea, si el Señor tiene que mover algo a nuestro favor, lo mueve a nuestro favor, y nosotros vamos a ver ese milagro. Nosotros lo único que tenemos es que creer, tener la confianza en Él, tener la confianza en la palabra, echar la red en la palabra del Señor. Señor, tú lo has prometido y así lo creeré, y así me moveré, y así voy a creerle al Señor a través de su palabra, y a descansar y a estar confiado de que así sucederá. Gloria al Señor. Y así nosotros vamos creciendo, y así nosotros vamos avanzando, y así nosotros vamos avanzando, bogando mar adentro, y cada vez vamos nosotros conociendo más al Señor en las profundidades, en lo que el Señor quiere que nosotros le conozcamos, y que nosotros nos sumerjamos en su presencia, porque la palabra del Señor hace en nosotros lo que tiene que hacer. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 nos habla y dice: yo planté, hablando Pedro, hablando Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que Pablo y Apolo fueron instrumentos de llevar la palabra, pero ¿quién fue el que dio ese crecimiento? El Señor. El Señor es el que da el crecimiento. O sea, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que creer, creamos. Y si tenemos que confiar, confiemos. Y si tenemos que obedecer a su palabra, obedezcamos. Que el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. O sea, no nos podemos nosotros preocupar por el crecimiento que el Señor da en nuestras vidas, porque ese ya es parte, ya es el trabajo del Señor. El Señor dice: hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, y el Señor hará lo que Él dice que va a hacer. Y si Él dice que da el crecimiento, el Señor da el crecimiento. Así que ¿quién es el que llena las barcas? El Señor. A veces nosotros queremos hacer las cosas que el Señor dice que le corresponden a Él. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. ¿Qué hizo Pedro? Se dejó usar por el Señor. Limpió su barca. Aunque no había pescado nada, estaba limpiando las redes. Porque Pedro pudo haber dicho: pero ¿para qué las limpiamos? Mire lo que nos pasó anoche. ¿Para qué nos ponemos nosotros a perder tiempo en eso? Aún en medio de todo había una confianza, había algo en Pedro que tenemos que dejar las listas, porque se nos va a volver a presentar la oportunidad. Y entonces el Señor, que nosotros tengamos en cuenta y que entendamos que el Señor es el que llena las barcas, que el Señor es el que da la bendición, que nosotros obedecemos y nosotros disponemos nuestras vidas para predicar, para hablar, para que nuestras vidas estén listas, para que el Señor use nuestras vidas y el Señor hable a través de su Espíritu Santo, a través de nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo creo que leamos Isaías capítulo 55, versículos de 9 al 11. Isaías 55, 9. Y este es un tema, mis hermanos, que da para otro servicio, y vamos a el próximo miércoles dar la otra parte de este servicio, de esta enseñanza. Así que
aquí podemos ver que el éxito de cualquier proyecto depende de Dios. Sin la presencia de Dios, el fracaso es seguro. O sea que nuestro éxito y el éxito de lo que nosotros hagamos y de nuestros proyectos, todo, cualquier cosa, así sea mínima, depende del Señor. El éxito depende del Señor. Y si el Señor no está en el proyecto, pues muy seguramente va a fracasar este proyecto. Dice el 9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y dice el 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Y aquí está el 11 que nos dice, lo mismo sucede con mi palabra. Por eso Pedro dice y dijo lo que dijo y sucedió lo que sucedió. O sea, no fue algo fortuito, estaba escrito en la palabra del Señor. Y dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. ¿Y qué sucedió en ese momento? El Señor envió esa palabra para que Pedro la tomara y para que Pedro la obedeciera. El Señor le dio la palabra a Pedro, pero Pedro tenía tenía la libertad de tomar esa palabra o dejarla, de tomar la bendición o dejar la bendición. Pedro pudo haberle dicho, Señor, Pedro pudo haberle dicho lo que le dijo, toda la noche hemos pescado, y quedarse ahí. No, Señor, ni lo intento, y menos de día, pudo haberle dicho Pedro. Y aunque Pedro lo dice con cierto, como recordando lo que había pasado, sin embargo Pedro le dice, en tu nombre echaré la red, en tu palabra echaré la red, obedeciendo a lo que me dices, o lo que acabamos de leer aquí en Isaías, donde dice, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe, o donde yo la envíe. Así que el Señor envió esa palabra en ese momento donde estaba Pedro, y sucedió lo que hemos leído que sucedió: la abundancia, la pesca milagrosa, toda la bendición que ellos recogieron. Porque no solamente hubo para Pedro, sino para sus socios. Ahí dice sus compañeros, muy seguramente eran los socios de ahí del trabajo, de la pesca. Ellos estaban ahí tal vez un poco descuidados cuando Pedro tuvo que hacerles señas diciendo, vengan, ayúdenme. No podemos dejar perder esta bendición, porque esta bendición no es solo para mí. Esta bendición es para ustedes también, que estuvieron también esforzándose en el día de ayer, que pasamos la noche y no pescamos nada, pero este es el momento, y este es el momento de la bendición. Gloria al Señor. Así que nos damos cuenta de que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, y el Señor tuvo un propósito en la vida de Pedro, que como dije hace un momento, no era solamente el milagro, sino era hacerle el llamamiento, y que Pedro tuviera el llamado como apóstol, y que Pedro de ahí en adelante se convirtiera en un predicador de la palabra de Dios, o se convirtiera en una persona que iba a engrandecer el nombre de Jesucristo, iba a hablar de lo que pudo experimentar, de lo que pudo hablar. Pedro no era Pedro en ese momento. Recordemos que ahí en el pasaje bíblico se nombra como Simón, pero de ahí en adelante ya no es Simón, es Pedro. El Señor estaba buscando y estaba inquietando, estaba llamando a Pedro para que le sirviera. Y a través de este milagro, Pedro pudo entender muchas cosas que no entendía. Y dice que a partir de ese momento
cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Dice, dejaron todo, ya dejaron de ser pescadores y se dedicaron al servicio, se dedicaron a dejarse discipular por Jesucristo, a pasar esos 3 años o tal vez 2 años y medio o 2 años a los pies del Maestro, aprendiendo, el Señor dándoles palabra, el Señor, ellos pudieron experimentar muchas experiencias y cosas que no entendían. Después, cuando estaban a solas, los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Qué sucede? Y el Señor tenía la paciencia, el Señor les explicaba, el Señor les hablaba, porque el Señor los estaba preparando para la misión que tuvieron de la iglesia primitiva. Gloria al Señor, de engrandecer, de expandir el nombre del Señor, de a través de estos 12 hombres cambiar toda la historia, darle el inicio y el crecimiento a la iglesia del Señor, en el cual hoy estamos nosotros acá reunidos, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, coloque sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, en este momento, te damos gracias en esta noche, te damos gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Por lo que sigues haciendo, por lo que harás. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y en esta noche podemos decir, Señor, como dijo Pedro, en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu palabra, echaremos la red. Y echaremos, Dios mío, Señor, la red a aquellas promesas, Señor, que tienes para nosotros, que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y tu voluntad es bendecirnos. Y tu voluntad es traer sanidad a nuestras vidas. Y tu voluntad, Dios mío, Señor, es que las puertas se abran, Señor. Esas puertas que tú quieres que se abran para nuestras vidas, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú tienes un propósito en nuestra vida, Señor. Trae ese propósito a nuestras vidas, trae esa bendición, trae esa sanidad, Señor, porque en tu palabra echaremos la red, Dios mío, Señor, de la palabra de sanidad, de la palabra de sanidad, porque tu palabra no regresa a ti vacía, dice, y lo hemos leído en Isaías capítulo 11, Señor. Lo hemos leído, Dios mío, Señor, en Isaías 55, del 9 al 11. Y tu palabra, Dios mío, Señor, hace la obra para lo cual tú la has enviado, Dios mío, Señor. Y tu palabra da fruto. Y tu palabra trae sanidad. Y tu palabra trae bendición, restauración, paz, gozo, alegría, confianza, fe. Todo lo mejor, Señor, lo trae tu palabra, Dios. Y por eso, por tu palabra vivimos, y por tu palabra respiramos, y por tu palabra somos edificados, y somos transformados, y somos renovados, y por tu palabra nos encontramos en esta noche acá, Señor, porque necesitamos de tu palabra, porque necesitamos ser edificados, porque necesitamos ser fortalecidos, transformados, tener fuerza, Dios mío, Señor, como el búfalo. Renovarnos como las águilas, Señor, por tu palabra, porque tú quieres, Dios mío, Señor, fortalecer nuestra vida, Dios mío, Señor, para nosotros estar listos para que use nuestras vidas, para que use nuestras barcas, Señor. Porque así como le diste la bendición a Pedro, tiene esa bendición para nosotros. Quiere, Dios mío, Señor, usar nuestras barcas, pero también
después de usar nuestra vida, Señor, llenar nuestras vidas con tu bendición. Y no cualquier bendición, Señor, sino la bendición tuya, la bendición que viene del cielo, la bendición que viene de lo alto, la bendición, Dios mío, Señor, espiritual, y que esa bendición espiritual se vea reflejada y se ve reflejada en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra vida material también, trayendo salud, trayendo sabiduría, trayendo, Dios mío, Señor, fortaleza, trayendo nuevas fuerzas, quitando todo temor, quitando todo aquello, Dios mío, Señor, que nos impide avanzar, quitando todo obstáculo para que nosotros avancemos y sigamos bogando mar adentro y sigamos caminando, Dios mío, Señor, hacia las aguas profundas de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Derrama esa unción sanadora. Derrama, Dios mío, Señor, esa unción, Dios mío, Señor, para que nuestras peticiones sean, Dios mío, Señor, contestadas a través, Dios mío, Señor, a través de ti, Señor, porque tú eres el que das el crecimiento, porque tú eres el que das la respuesta, Dios mío, Señor. Tú eres el que da la respuesta. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento y la respuesta la da mi Señor. Y gracias por tu palabra, y gracias por tus respuestas, y gracias por tu fortaleza, y gracias por todo lo que haces y sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta noche. Amén y amén, gloria al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por todo lo que haces en nosotros, Dios. Bendice nuestras vidas y síguenos llevando adelante en bendición y en victoria. Te pedimos por las peticiones de mis hermanos que han estado en estos días, Dios mío, Señor, enfermos, con aflicciones, con dificultades. Abre puertas, trae sanidad, Dios mío, Señor. Las peticiones que nos han pasado, Señor, te las colocamos en tu presencia, Señor. Y sabemos que tú actúas y obras, Señor, y que tu voluntad es buena, y que tú quieres la sanidad, y que tú quieres, Dios mío, lo mejor para tu pueblo y para nosotros. Amén y amén. Señor, bendice las ofrendas, los diezmos, bendice al dador alegre, bendice, Dios mío, a tu pueblo, bendice sus finanzas, y que todo lo que emprendan y realicen, todo les salga bien en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.